Compartimos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amén. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Amén. Es una palabra que es conocida muchas veces, nos ha quedado resonando en la cabeza cada uno de nosotros, y cuando vemos a veces hermanos que se esfuerzan demasiado en algo o que se matan por hacer cosas para Dios más de lo que quizás Dios quiere que hagan. Amén. Viene esta palabra y como ministros muchas veces terminamos nombrándola y diciendo Dios quiere misericordia y no sacrificio. Amén. Pero quiero que entendamos hoy qué es la misericordia. Amén. Entendamos primeramente como misericordia que es el favor que Dios nos hace. Amén. Es el perdón, la potestad que tiene Dios para perdonar nuestros pecados, que es algo que es diferente a la gracia. La gracia es el don que Dios nos dio para ayudarnos a cumplir con sus estatutos y con sus mandamientos. Amén. La definición de misericordia dice que es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerle ayuda. Y se ve basada muchas veces en la mayor parte de las veces, y lo que más conocemos nosotros, en ayudar al necesitado. Cuando uno es misericordioso, ayuda a un necesitado. Se ve muchas veces reflejado en la amabilidad, que como hijos de Dios también las tenemos que tener. Pero hay dos cosas en las que se basa también la misericordia, que es en el perdón y en la reconciliación. Amén. Y muchas veces esa parte es la que a nosotros nos cuesta. Amén. ¿Y cómo decimos nosotros? ¿Cómo aprendo a ser misericordioso? ¿Cómo sé lo que es ser misericordioso? De la manera que Dios lo fue con nosotros. Amén. Si nosotros vamos al libro de Lamentaciones, dice, yo se los voy a ir leyendo así no lo están buscando. Amén. Dios fue misericordioso con nosotros. En Lamentación 3:22 dice, por misericordia de Jehová no fuimos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Amén. La gracia y el favor de Dios, la potestad de Dios de ayudarnos a nosotros a salir de nuestros pecados. La palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces la palabra? Que todos los días cuando nosotros nos despertamos, y gracias a esa misericordia que Dios tuvo sobre nosotros, el Señor está renovando su pacto de ser amable con el necesitado, porque somos necesitados de Dios. Está haciendo con nosotros dadoso, bondadoso, está reconciliándose cada día con nosotros y nos está dando a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, y por sobre todas las cosas Dios nos está perdonando nuevamente. Amén. Sabemos que todo el tiempo fallamos, que todo el tiempo pecamos, pero su misericordia se renueva cada día. Amén. Entonces vemos el ejemplo de Dios de que todos los días nos perdona, sin pensar en cuán mal nosotros hacemos, sin pensar en las cosas en las que fallamos, en las que pecamos, y Dios tampoco mira la necesidad que nosotros tengamos. Amén. Dice que sin importar ninguna cosa, su misericordia se renueva todos los días sobre nosotros. Amén. Y dice en Lamentaciones, decía el profeta Jeremías, que por su misericordia no fuimos consumidos. Amén. Y recién confirmaba Dani con la palabra que compartió en Isaías 49. Dice que por su misericordia Él los había ayudado. Amén. Porque Dios no estaba mirando el mal que estaban haciendo, porque Dios no estaba mirando la situación en la que se encontraban, sino que Dios se compadeció de ese pueblo como se compadece cada día de nosotros, porque Dios entiende que somos necesitados. Y la misericordia es tener una empatía con la otra persona, de ver y afligirnos por su necesidad, por lo que está queriendo, por lo que está atravesando, que es diferente a sentir lástima. ¿Ven? Porque misericordia y lástima no son lo mismo. La lástima es un sentimiento que es pasajero, que es momentáneo y que es efímero. Amén. Que se termina, es un rato, una situación que uno atraviesa. La misericordia es algo permanente. Y cuando estaba estudiando esto, amén, me terminaba encontrando con que la misericordia es considerada una práctica. Amén. Amén. Es algo que tenemos que ejercitar todos los días. ¿Tengo que ser misericordioso hoy solamente con el que está necesitado a la vuelta de mi casa? No, tengo que ser misericordioso todos los días, porque un hijo de Dios debe tener misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es decir, dice la palabra que lo que nosotros sembramos, eso también vamos a recoger en nuestra vida. Amén.
Si nosotros sembramos misericordia, es decir, compasión, empatía en la necesidad del otro, en el problema del otro, en la aflicción del otro, Dios también va a ser misericordioso con nosotros, se va a compadecer de nosotros, se va a afligir de nuestra necesidad, de nuestro problema y también nos va a ayudar. Amén. Amén. Otra parte que habla el Señor, que Él nos muestra su misericordia, está en Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Voy de nuevo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Amén. Escuchamos continuamente, amén, que la fe sin obra es muerta, amén. Pero también dice que nuestras obras no nos van a salvar. Dice la palabra que primeramente tenemos que tener fe como un grano de mostaza para que Dios se agrade de nosotros. Pero también aquí la palabra nos está enseñando que por su misericordia, por más de que nosotros muchas veces hagamos muchas cosas para el Señor, que nos afanemos en las cosas de Dios, está bien ocuparnos en las cosas, pero cada uno tiene una tarea, cada uno tiene algo preparado de parte de Dios y nosotros nos tenemos que abocar a hacer lo que Dios quiere. Pero dice primeramente que no nos tenemos que afanar por estas cosas. Acá el Señor nos está enseñando que podemos hacer muchas cosas, pero que lo primero que tenemos que tener es misericordia. La misericordia es fijarme en la necesidad del hermano. Amén. En Isaías 58 la palabra nos habla del verdadero ayuno, que es desatar las ligaduras de iniquidad, de orar por el necesitado, de orar por el enfermo, por las viudas, por los huérfanos, que eso es lo que realmente le agrada al Señor. Amén. La misericordia que nosotros debemos practicar cada día es atender la necesidad del otro. Pero nos pasa constantemente que es dificultoso, amén, muchas veces. Ser misericordioso, algunos lo tienen ya por naturaleza incorporado, amén, pero a mucha gente cuando viene al camino del Señor le cuesta, porque está tan acostumbrado al que yo hago con mi fuerza o yo me lo gané, no lo voy a dar, no voy a compartir, amén. Pero nosotros tenemos que aprender a demostrar esa misericordia. Por el simple hecho nomás que Dios fue misericordioso con nosotros. Cuando fuimos faltantes, cuando fuimos pecadores, cuando veníamos atados y condenados en la esclavitud de nuestro pecado. Amén. El Señor fue misericordioso con nosotros. Amén. Él se conmovió por nuestra necesidad, por la situación en la que estábamos, tuvo compasión, amén, un sinónimo de misericordia es compasión, es amén. Tener compasión por el otro, y Jesús se puso en nuestro lugar para perdonarnos todas esas cosas, y dice que ese acto se va renovando cada día, amén, pero dice también que la misericordia parte, amén, del arrepentimiento, que Dios nos da la posibilidad de que nos arrepintamos. Él se compadece de nosotros porque nos está instando cada día de nuestras vidas a arrepentirnos, a dejar nuestras malas obras, a dejar nuestros malos caminos y sobre todo para enseñarnos cuál es la forma en la que debemos andar. En el libro de Tito sigue en el versículo 8, a continuación de esta palabra, y decía, amén, porque esta carta estaba dirigida a la iglesia y estaba enseñando a los ministros y al pueblo de Dios el cómo debían ser, amén. Y dice, en estas cosas quiero que insistan con esfuerzo, es decir, en practicar la misericordia cada día, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros cuando nos dice misericordia quiero y no sacrificio? Que nos ocupemos de la verdadera voluntad de Dios. Amén. Que nos ocupemos de ver quién tiene necesidad, que nos ocupemos de ver quién está falto de oración, a quién podemos ayudar, a quién podemos respaldar, quién necesita una palabra, quién necesita algo de comer. Que estemos atentos a las necesidades de las cosas que Dios mira. Quién está perdido en pecado y quién puede estar pasando una mala situación, quizá espiritual, quizá en un tormento espiritual y está necesitando quizá una palabra de vida, una palabra de aliento, quizás que nos acerquemos y que le digamos Jesús te ama, hay esperanza, hay poder, hay vida en Jesucristo y Dios tiene el
poder para cambiar esta situación, amén. No solo de palabras, sino porque sabemos, porque lo hemos vivido, de que el Señor tiene poder para cambiar cualquier situación. Por eso Dios enseña, amén, porque sabemos que la palabra está escrita por hombres inspiradas por Dios, amén. Y Él decía, en estas cosas quiero que se esfuercen, porque el Señor entendía que iba a ser difícil. El Señor entendía que nos iba a costar, entonces dijo, esfuércense en hacer esto. Cuando queremos llevar a cabo una buena obra, muchas veces nos es dificultoso, como nos ha pasado a nosotros, amén, también cuando empezamos a juntar la mercadería. A veces el diablo se pone adelante y también quiere turbar los planes, quiere turbar los propósitos, porque no quiere que otros sean bendecidos. Pero Dios nos dice, esfuércense, busquen estas cosas, porque estas cosas son las que aprovechan, amén, para el hombre. Son cosas buenas que edifican al hombre. Si yo no logro tener misericordia, amén, si yo no logro ser como Dios quiere, amén, me acarreo mal para mí mismo. Dice la palabra en el Proverbios 3, en el versículo 3 también. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Amén. Amén. Es decir, la misericordia tiene que ser parte de nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Perdonar al que me lastima. Levantarle las manos al que está caído, mirar por el que tiene necesidad. Dice, tuve sed, me diste de tomar, estuve preso y me fuiste a visitar, amén. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Ese tiene que ser el caminar de los hijos de Dios, porque hay nube de testigos delante de nosotros, detrás de nosotros, mirando todo lo que nosotros hacemos y esperando que nosotros nos equivoquemos para decir, mirá, va a la iglesia y le pasan estas cosas, mirá, va a la iglesia y se comporta de esta manera. Somos personas, vamos a fallar, vamos a pecar, nos va a costar muchas veces, pero qué bueno es entender la palabra, qué bueno es entender lo que Dios quiere cuando Dios nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Hasta donde puedas, te dice el Señor, hasta donde te deje, te dice el Señor. No quieras hacer más de lo que Dios te da, lo que Dios te demanda, porque Dios nos da más esfuerzo, más carga de las que nosotros mismos podamos soportar. Dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén. Amén. Siempre la verdad, la palabra, el evangelio, siempre una palabra de Dios. Yo puedo tener muchas buenas obras, pero tengo que hacerlas basadas en la palabra de Dios, basada en lo que Dios me demanda, como Él me ha enseñado a través de su palabra. Por eso dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Tiene que estar grabado en nosotros, tiene que ser parte de nosotros, como levantarnos todos los días, lavarnos los dientes, ir al baño, cambiarnos, como parte de nosotros. La misericordia tiene que ser parte de nuestra vida. Amén. Amén. Por eso muchas veces decimos, de nada nos sirve ayunar horas y horas y horas, o vigilar o estar en servicio un montón de horas y cansarnos, amén, y desgastarnos físicamente, porque estamos haciendo más de lo que el Señor nos está demandando, cuando quizá en realidad tenemos que estar en un tiempo de paz, en armonía, haciendo lo que Dios nos demanda, que es amar a nuestro prójimo, porque la misericordia se termina resumiendo en eso, en amar a nuestro prójimo de la manera que Dios nos amó a nosotros, amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No digo que no hay que tener oración, porque hay que tener oración, porque es necesario que todos los días hablemos con papá, amén. Amén. Es necesario que todos los días estemos en comunión con Dios y que usemos las armas de milicia que Él nos dejó, como la oración, el ayuno y la vigilia, amén, para batallar contra el enemigo que se levanta, que viene contra nuestras vidas. Sabe que buscando el tema de la misericordia, amén, terminé encontrando que misericordia también se le llama a un tipo de arma de guerra, que es un arma chiquita de mano, puntiaguda, con la que se daba el último aliento de vida a los soldados en plena guerra, amén. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor también a través de esto? Dice que la espada era punzante más que cortante, y cuando clavaba, le daba en una zona vital, podía ser el cuello, las muñecas. Cuando clavaba, ya lo mataba al soldado, amén. Eran los soldados que estaban heridos de guerra, amén. Pero también se los daba un soldado de un batallón al enemigo para terminarlos de vencer, amén. Por eso se lo llamaba, se me fue el corte de misericordia, amén.
Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor? Que revestidos de misericordia nosotros también podemos tener una vida cristiana ordenada, pero si nos está faltando la obra de misericordia, amén, el darme cuenta de que hay un hermano que tiene necesidad, el saber que no estoy solo, que estamos en conjunto, que somos un grupo, que somos una unidad, que somos un cuerpo, amén. Si a mí me está faltando eso, entonces quiere decir que todavía hay chance que el enemigo se pueda levantar contra mi vida. Entonces, ¿cómo voy a terminar de matar y de derrotar a mi enemigo? Usando ese mando de misericordia, ¿amén? Amén. Dando ese golpe de misericordia, dando esa puntada. Yo teniendo una vida misericordiosa, teniendo actitudes de misericordia, voy a terminar de vencer a mi enemigo, ¿amén? Dejándolo inoperante, porque el enemigo no va a tener por dónde entrar, por dónde atacar, porque ya va a estar vencido, ya va a estar derrotado, el enemigo ya no va a tener ni poder, ni dominio, ni autoridad sobre nuestras vidas, ¿amén? Amén. Dice en el Proverbio 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Amén. Y en el 5:7 que habíamos dicho recién, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. A su alma hace bien el hombre misericordioso. El beneficio no es para el otro, amén. Porque a muchas personas les pasa que, ¿por qué le tengo que dar? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué le tengo que dar lo mío? ¿Por qué tengo que ir yo? Amén, pensando que es algo para el otro. Pero Dios nos enseña en el Proverbio 11:17, amén, que el acto de misericordia, igual que el acto del perdón, amén, no solamente beneficia al otro, sino también me beneficia a mí. Sobre todo me termina beneficiando a mí. ¿Por qué? Porque hace bien a mi alma. Porque si yo soy cruel, voy a vivir en un tormento. Porque el que mal anda, como dice la palabra, también mal acaba. ¿amén? Pero si yo soy bueno y tengo buenas obras, no me voy a hacer salvo por mis obras. Pero sí voy a tener paz en mi corazón. Voy a tener paz en mi vida. ¿amén? Amén. Voy a poder tener no solamente la paz y la tranquilidad, sino el respaldo del Señor. ¿amén? Para ir terminando, vamos a compartir en Oseas 12:6. 12:6. Amén. Acá la palabra nos sigue hablando, amén. Es el mismo libro que empezamos para hacer la apertura de la palabra. Es ahora con el que vamos a cerrar, amén. El tema sigue siendo el mismo, que es la misericordia. Para que entendamos sobre todo de que muchas veces lo decimos, pero que ahora sepamos bien qué es la misericordia. ¿Amén? Amén. Que es esa sentir compasión con el que sufre, ofrecer ayuda. Perdonar está dentro de ser misericordioso. Reconciliarse está dentro de ser misericordioso. Ser amable está dentro de ser misericordioso. Hablábamos con Dani un rato antes de empezar el culto, amén, de los porteros de las iglesias, amén, la necesidad de que tengan que ser amables, porque es importante que lleguemos a un lugar y que podamos recibir a aquellos que no conocen de Cristo, teniendo una buena presencia, siendo amables, siendo cortés, mostrando y reflejando el amor de Cristo, amén, porque de esa manera se refleja el amor de Dios en nosotros, porque de la manera que Dios es amor y es misericordioso con nosotros cada día, entonces yo también lo tengo que ser con mi hermano, amén. Antes de enojarme, antes de airearme, antes de sentir un montón de cosas que muchas veces entran en nuestra vida, tener que ser misericordioso, amén. Ser clemente, ser paciente, entender que el otro no piensa, no siente, no tiene las mismas vivencias que yo y que lo más probable es que ese otro sea diferente, que tiene otros tiempos, que tiene otras enseñanzas y que muchas veces ese otro tiene otra cultura. Entonces yo tengo que aprender a ponerme en el lugar del otro, amén. La empatía es misericordia también. ¿Lo tenemos ya el 12? Amén. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Amén. ¿Qué se lo estaba diciendo el Señor esto? Se lo estaba diciendo a su propio pueblo, amén, al patriarca, al hermano de Jacob, amén, que tenía una tierra que encima era una tierra prosperada, una tierra fructífera, amén, una tierra que prosperaba en todo lo que hacían. Sin embargo, el pueblo se estaba ensoberbeciendo, amén, porque muchas veces nos afanamos y queremos más. Muchas veces tenemos lo que Dios quiere que tengamos, pero nosotros queremos un poco más.
Y muchas veces nos pasa que cuando tenemos control sobre algunas cosas, cuando tenemos poder sobre algunas cosas, viene la soberbia sobre nuestra vida, ¿amén? Y tenemos que aprender a entender de que somos simplemente herramientas, vasos frágiles en las manos del alfarero, y que somos herramientas que Dios nos usa cuando Él nos quiera usar de la manera que Él quiera usar, amén. Y es llamativo que Dios haga otra vez este llamado de atención sobre el pueblo, porque el pueblo tenía una tierra que era fructífera, sin embargo se habían ensoberbecido de que esa tierra era de ellos y aún así se olvidaron de Dios, amén. Entonces, para que el Señor nos recalque esto, es para que nosotros entendamos que aún cuando veamos el poder y la mano de Dios moverse en nuestra vida, cuando veamos la prosperidad de parte de Dios, cuando veamos que aquellas oraciones que fuimos haciendo son escuchadas, y cuando veamos que Dios se está moviendo en nuestras vidas, aunque estemos en pleno florecimiento, aunque estemos dando fruto en lo espiritual, no nos olvidemos del acto tan importante que es la misericordia, amén. Porque muchas veces nos afanamos en muchas cosas y nos olvidamos de lo esencial. Por algo, Señor, me recordaba la palabra misericordia ya desde anoche en la madrugada, amén. Y que tengamos presente la misericordia. No nos olvidemos nunca donde Dios nos ponga, porque dice que cuando uno tiene más riquezas, cuando no se olvida de Dios muchas veces. Cuando Dios te prospera es cuando uno se empieza a olvidar de Dios. Que no nos pase eso, que no nos olvidemos de Dios, que no lo dejemos a Dios de lado. Dice: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, amén. Que nos volvamos a Dios, que cuando nos querramos ir, cuando el enemigo ponga pensamientos, sentimientos, ideas y emociones en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, no le demos lugar. Volvamos siempre a Dios, volvamos, como dice el libro de Apocalipsis, al primer amor, a los fundamentos, a los cimientos. Y si estamos ensoberbecidos, si estamos quizá creídos que ya nos conocemos todos, los pensamientos de Dios son infinitos, Dios es infinito, y nunca vamos a terminar de entender y de aprender todas las cosas y todos los misterios. Cuanto más le busquemos, más vamos a encontrar de parte de Dios. Por eso Dios le decía a su propio pueblo, a su propia tierra, a quien Él había dado la tierra por heredad y a quien había prosperado, y quienes estaban bien: vuélvete a tu Dios. No hay que olvidarse nunca de Dios, que nuestro pensamiento esté siempre en el Señor. Me encanta cuando decimos, voy a hacer tal cosa si Dios quiere, voy a ir a tal lado si Dios quiere, que siempre la voluntad es de Dios, amén. Cuando hacemos la oración del Padre Nuestro que está en el libro de los Evangelios, amén, decimos que sea tu voluntad y no la nuestra. Si Dios decidió algo para nuestra vida, recibámoslo. Si Dios nos permite pasar algo, recibámoslo, porque quizá Dios nos está preparando, nos está puliendo, nos está procesando, pero de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, nos olvidemos de que Dios existe, amén. Se lo digo para ustedes porque es lo que Dios me da, pero también lo digo para mí, porque podemos crecer, podemos entender la palabra, podemos saber ministrar, saber tener buena voz y saber cantar y hacer las cosas de Dios, pero si nos olvidamos de la importancia de la misericordia, si nos olvidamos de que somos un cuerpo en Cristo y que hay hermanos alrededor y que hay gente que tiene necesidad y que hay gente que todavía no conoció el Evangelio, entonces vamos a estar perdiendo nuestra salvación. Es probable que no nos vayamos al reino de los cielos, porque dice que el que busca misericordia recibe misericordia, amén. Entonces es un mandato de parte de Dios. Es tan importante la misericordia como que amemos a Dios, como que amemos a nuestro prójimo, porque es el mandamiento que Dios nos ha dejado, amén. Que podamos entender esto en este día. Dice: juicio y en tu Dios confía siempre, amén. En tu Dios, no en dioses ajenos, no en otros dioses, no en otras cosas, porque muchas veces cuando Dios nos responde buscamos alternativa, y Dios es único, Dios es poderoso y Él es el único que tiene control en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. No nos olvidemos de Dios cuando Dios nos contesta, y no nos olvidemos de Dios cuando Dios no nos contesta, porque Dios nunca nos abandona, Dios siempre permanece fiel, Dios siempre está alrededor nuestro, Dios siempre está obrando, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, Dios siempre está manifestándose alrededor nuestro. Que falta quizá la oración, el tiempo de comunión para poder entenderlo, para poder escucharlo, para poder estar
con el oído afinado a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, para que nuestro espíritu esté sensible a lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Dice, confía en Dios siempre, amén. Sabemos que cuando caminamos con rectitud, ¿qué es lo que decimos siempre? Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, amén. El respaldo de Dios está sobre nosotros. Dios nos va a respaldar, Dios nos va a ayudar, amén. ¿Y qué es una de las cosas que a Dios le agrada? Los 2 mandamientos que conocemos siempre, pero en el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está incluida la misericordia. Y dentro de la misericordia, ¿qué encuentro? Que la misericordia me trae paz, pero si soy cruel y no soy misericordioso, es decir, si no tengo empatía con mi hermano, si no logro ponerme en el lugar del otro, si no logro ser amable, si no logro perdonar o si no logro reconciliarme con las personas con las que me peleo, entonces no estoy siendo misericordioso, ¿amén? Le estoy fallando a Dios. ¿Y por qué? Si Dios todos los días renueva su misericordia para nosotros, porque nosotros pecamos de la misma manera que nuestro prójimo peca con nosotros. Y nos hacen mal de la misma manera que nosotros le hacemos mal a Dios, amén. Porque no dice la palabra ninguno santo, amén. Sino que todos fallamos, todos pecamos y todos necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida, amén. Amén. Hasta aquí lo que me da a mí el Señor en esta tarde. Espero que sea de bendición para sus vidas, amén, y que bueno, que puedan escudriñar cualquier cosa. Si quieren las palabras de nuevo para buscarlas, las voy a estar pasando, así las pueden releer, amén, y qué lindo volver muchas veces a los cimientos, a lo básico, amén, porque cuando vamos creciendo nos vamos olvidando de ciertas cosas y quizá entendemos lo que es la misericordia, pero no la entendemos en profundidad y no entendemos la importancia que tiene la palabra misericordia muchas veces en cada palabra que Dios nos habla cada día, amén. Entonces qué lindo poder entender, porque está llena la palabra, la Biblia de la palabra misericordia, entender el cómo Dios siempre fue bueno, como nosotros siendo faltantes, pecadores, errantes y muchas veces malos delante de los ojos de Dios, Él aún así se reconcilió con nosotros, Él aún así nos perdonó y Él aún así se puso en nuestro lugar y logró entendernos. Y de la misma manera debemos hacerlo nosotros con los demás, amén. Así que bueno, hasta aquí la palabra, le voy a pasar.